No, hombre, aquí nos quitaron la novedad, compañero, el juguete nuevo que teníamos aquí, la cámara 360. Bueno, pero Andan inventando aquí los muchachos del Viceministerio de Transporte. Ya nos va a contar Nelson Reyes, el viceministro, qué es lo que andan inventando, compañero. El Metrocable. El Metrocable. Hola, viceministro. ¿Cómo está? Buenos días. Viceministro. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación siempre y un saludo a la audiencia que nos sintoniza. Hoy leíamos esa noticia del Metrocable. Bueno, hay un montón de temas con usted, viceministro, pero el Metrocable que va desde Mexicanos hasta el centro histórico. Hasta el centro histórico, digamos. Es un aerocable que empieza en Sacamil, tiene una estación cerca o en una de las esquinas de la Universidad Nacional. Pasa también por el centro de gobierno, conectando un lugar donde hay bastante, digamos, afluencia de empleados. Pasa ya por último, ya la cuarta estación sería cerca del Parque Cuscatlán, en sentido hacia el centro de San Salvador. Entonces, bastante en la cercanía del centro histórico de San Salvador y son alrededor de 3.7 kilómetros. Puede llevar alrededor de 3.500 pasajeros por hora en cada uno de los sentidos. Esto es un teleférico, ¿verdad? Como lo tenemos en nuestro imaginario salvadoreño. Un aerocable en ambos sentidos se está moviendo constantemente y pues el tiempo de duración del viaje, excepto el completo que acabo de mencionar, son 15 minutos. Y 3.500 pasajeros por hora. Por sentido, sí. Ajá. O sea, me voy a subir a una góndola. Así como es. El teleférico San Jacinto, que es lo que nosotros tenemos en referencia. Masivo. Solo que masivo, pensado precisamente para poder mover una buena parte de la población que necesita circular en ese sentido. Estamos hablando que de pasar de Mexicanos al centro histórico, hay mucha gente que necesita realizar ese viaje, obviamente necesita tomar vías alternas, la 25, o qué sé yo, buscar allá Boulevard de los Héroes. Por los Héroes. Este recorrido, sin estarse metiendo en el tráfico, sin estarse metiendo a conducir, a ir en el bus, a estar ahí en medio de todos los vehículos, en el congestionamiento, pues tomaría 15 minutos. ¿Y actualmente al Parque Cuscatlán hay alguna medición? ¿Cuánto toma ese recorrido? Actualmente puede llegar a tomar unos 40 minutos, ¿verdad? 45 minutos aproximadamente es lo que podría llegar a tomar en una hora pico, ¿verdad? Diferente es si estuviera despejado, pero en una hora pico puede ser, digamos, unos 40 o 45 minutos. Pasar a 15 minutos de recorrido para ese tramo realmente es una reducción drástica también, 30 ¿verdad? minutos. Sí. Viceministro, ¿podríamos entender cuál es la lógica de por qué se decantaron por este sistema, este método? Lo que sucede es que se tiene pensado todo un plan integral, ¿verdad? Obviamente siempre se ha platicado y siempre ha estado en el tintero un tema de metro, siempre ha estado en el tintero el tema del ordenamiento con los buses, pero parte de ese ordenamiento, un sistema de transporte no es de una sola modalidad, combina muchas modalidades para poder integrar a toda la ciudad. Entonces está pensado, por ejemplo, en el largo plazo, todas estas líneas de metro que se tienen pensadas, ya se tiene esquematizado por dónde tendrían que pasar y cómo unas líneas de aerocable o de teleférico pueden alimentar de pasajeros ese sistema de metro que se tiene pensado. Además, empezar por aquellos puntos que tienen una mayor demanda, como es el caso de Mexicanos hacia el centro histórico, pasando por el centro, pasando por la Universidad Nacional. Yo estoy seguro que de Mexicanos, muchísimas personas, pues hay estudiantes, hay maestros que tienen que ir a la universidad. Ahí es una densidad poblacional alta, definitivamente. Exacto. Ajá. O también puede haber mucho empleado de gobierno o puede haber mucho empleado del sector del centro histórico que necesita llegar a esos diferentes puntos y que puede servir para disminuir los tiempos. Otra de las razones es la facilidad con la que puede llegar a ser construido. ¿En qué consiste un metrocable? Primero, se tiene el componente electromecánico, el motor, todos los cables que van a mover las góndolas, todo el sistema eléctrico, los sistemas del software que se necesita para poder controlarlo. Esos son los componentes electromecánicos y la obra civil es relativamente sencilla.
es simplemente construir pilotes, que es lo que va a sostener, digamos, todos los cables y es lo que va a permitir que las góndolas se muevan en el aire. Son góndolas que pueden transportar 10 personas sentadas de forma tranquila, de forma segura también. Son medios de transporte que han estado siendo utilizados alrededor del mundo cada vez más, con mayor frecuencia. Lo vemos en muchos países de Latinoamérica también, sobre todo en países como los nuestros, que también tienen una geografía bastante montañosa, accidentada, y que puede aprovechar esos cambios en las alturas, ¿verdad? Sepa yo, Medellín tiene Metrocable. Medellín, hay muchísimos países. Lo más común en sus inicios, el Metrocable era iniciado, quizás era utilizado más con fines, puede ser turísticos, en sus inicios, ¿verdad? Así como tuvimos uno aquí. Sí. ¿Verdad? Pero cada vez más se puede ver en diferentes partes del mundo, precisamente Medellín, por ejemplo, que está siendo utilizado también para poder movilizar a la población. Es una alternativa, como menciono. Una de las razones para poder implementarlo es, primero, porque obviamente es considerablemente menos costoso que una línea de metro. Se puede empezar por ahí. Es considerablemente más rápido realizarlo que una línea de metro, entonces también se puede empezar por ahí. Apoya con el tema de llevar pasajeros de forma rápida, 15 minutos para un tramo que antes podía tomar más del doble, y por supuesto que está pensado en el largo plazo, viéndolo como parte de un sistema que va a alimentar las diferentes líneas que se tienen pensadas para construir de metro también. Okay. O sea, no están casados solo con el metro, la idea del Metrocable. No. De hecho, ya, es decir, se tiene pensado otras líneas de Metrocable, sí, en otras zonas, digamos, periféricas. Y si nosotros nos fijamos, ¿cuáles podrían ser unas rutas, por ejemplo, para metro? Si hablásemos de un metro, obviamente una línea norte-sur, este-oeste, que atraviesen toda la mancha urbana del área metropolitana de San Salvador. Pero en la periferia de esa mancha urbana también se pueden constituir diferentes rutas de aerocable que pueden servir para alimentar ese sistema. Llámese, por ejemplo, un Panchimalco, los Planes de Renderos. Llámese, por ejemplo, un Boquerón, por ejemplo, ya con una vocación un tanto más turística. Pero ya también en esa misma periferia se tiene un Mexicanos Centro Histórico. Ya no tanto con una vocación tan turística, aunque puede debatirse eso, porque por ahí está el Centro Histórico también, pero también con muchísima densidad poblacional, ¿verdad? Y con muchísima demanda de gente que necesita moverse en esa ruta. Ok, entonces la alternativa de Metrocable que fue anunciada ayer, viceministro, que sí vaya Mexicano Centro Histórico, ¿para cuándo se tiene previsto que comience a funcionar? ¿Con qué fondos se van a construir? ¿Quién va a operar esto? Esto estaríamos viendo que sea el gobierno quien lo esté operando inicialmente. Luego podremos ver si se delega o se concesiona para un tercero, pero obviamente lo que se quiere garantizar es que funcione a la perfección desde el principio y obviamente garantizar la sostenibilidad. Esto, quizás la fecha de inicio, le voy a dejar esa primicia al ministro, que sea él quien anuncie. Ya él había anunciado, bueno, se viene esto muy pronto, y la duración de la construcción o la ejecución de este proyecto duraría aproximadamente 18 meses. Año y medio. Okay. Año y medio. Ok, esto sería parte, dice, ya del diseño de un plan integral de transporte público. Sí. Y esto lo digo porque de repente se puede pensar, bueno, pero ¿y por qué nos vamos a llenar entonces de teleféricos o nos vamos a llenar de aerocables? No, realmente ya se tiene contemplado diferentes líneas que podían alimentar un futuro sistema de metro también. Algo que aporte al sistema, algo que alimente de pasajeros ese sistema, ¿verdad? Entonces se van preparando los diferentes elementos. Obviamente se ha pensado en las estaciones que debe de tener, accesibles para que pueda haber cercanía también con diferentes rutas de transporte colectivo, porque así como se piensa que un aerocable para un futuro metro pueda alimentarlo de pasajeros, también el actual transporte tiene que poder alimentar el sistema de Metrocable que se quiera construir. Viceministro, ¿y qué va a pasar con lo que ya... Yo sé que hay un litigio legal en el tema del Citrams, pero ahí están esas estaciones, esos bodoques ahí en medio
De hecho, se han empezado a retirar algunas, las que estaban ahí por el Salvador del Mundo. Estaciones. Sí, la estación que estaba ahí por el Salvador San José de la Montaña. Por San José de la Montaña. De hecho, ya se retiró, ya Obras Públicas lo retiró. Parte de las cosas que, pues, obviamente cuando no se hacen bien, es parte de los problemas que se pueden ver. Un tema que ha estado... ¿El carril segregado va a continuar en Boulevard del Ejército, por ejemplo? Es algo que, bueno, para empezar, se requiere hacer diferentes inversiones por ahí. No solamente se trata de, bueno, quitamos unos separadores. Hay desniveles en la calle, hay diferentes intervenciones, pero yo creo que quizás la lección más grande que deja un proyecto como el Citrams, porque creo que mucha gente... dice, bueno, ¿cuántos millones invirtieron ahí? Es que solo en eso un elefante ahorita. blanco. O, algunos dicen como, bueno, ojalá regresara. Algunos quizás lo esperan incluso. Pero el tema es que lo hicieron tan mal, tan a la carrera y con unos fines que no eran los correctos, que bueno, termina embarrado, digamos, en todos estos temas legales, en medio de litigios, en medio de procesos, de investigaciones, que obviamente paraliza por completo cualquier... ejecución de ese proyecto que se pudiera hacer, ¿verdad? O sea, un sistema como el Citrams no está contemplado en esta modernización del sistema de transporte. Por el momento no. Estamos viendo otras opciones que posiblemente puedan tener un impacto todavía mayor, pero digamos en el futuro cercano no se percibe esa reactivación. Lo que sí puedo decir es que en el futuro cercano sí se percibe, por ejemplo, esa activación de diferentes líneas de Metrocable. O sea, estamos pensando en ir por abajo y por arriba. Y por arriba, así es. No por donde ya está ahorita la calzada. Lo que sucede es que... Ya no cabemos. Correcto. O sea, por ejemplo, cuando se habla de un metro, por ejemplo, se puede hablar de un metro ligero, elevado, que pase por encima de la calle, pero obviamente eso en algún punto va a tener que quitar, qué sé yo, un carril, parte de un carril. Como un tranvía. ¿Qué es lo que pasó con el Citrams? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Citrams? Si se habla de forma subterránea, un metro, obviamente la complejidad incrementa, es un tema de costos. Es más fácil todo por arriba. Y se puede permanecer con la situación actual arriba y no tocarlo y tener una vía alterna debajo de la tierra. Lo mismo sucede con un aerocable, pero solo que está es por el aire, ¿verdad? Y lo único que se hace es poner pilotes. Es de las formas menos intrusivas de crear líneas alternas, porque se escoge, qué sé yo, un arriate, una acera bastante amplia, un terreno desocupado para poner esos pilotes y para que pueda sostenerse los cables que sostienen esas góndolas. Otro de los temas es las estaciones que se van a estar construyendo para que esto funcione. Mencionaba, tiene que estar en lugares bastante accesibles para el transporte público. Obviamente se puede hablar de una readecuación de las rutas que pasan por ahí para que alimenten ese sistema. Tiene que haber, bueno, se ha pensado incluso en un tema para que haya hasta comercios dentro de las estaciones, para la gente que pues sí va a trabajar y de repente quiere comprar su cafecito, lo puede pasar haciendo en cualquiera de las estaciones. Normalmente esto funciona, esto no se detiene. Un metrocable o un teleférico no se detiene. Entonces la gente va haciendo cola para subirse, va pasando la góndola, solamente dentro de las estaciones disminuye la velocidad para que se puedan subir de forma segura, se suben las personas y ya agarra nuevamente velocidad. Y lo mismo pasa cuando va en cada una de las estaciones. No se detiene nunca de forma completa, sino que sigue avanzando constantemente y se disminuye la velocidad para que la gente pueda bajarse. Ok. Pendientes entonces, ¿verdad? Y pendiente de... ¿Va a haber alguna presentación, viceministro, de cuál va a ser la nueva forma de movernos en el transporte público? Porque ya decía, el Metrocable es una de las opciones que ya están tomándose en cuenta, que van a haber otras líneas también de Metrocable. Pero esto incluye, pues, un cambio integral del sistema de transporte público. Sí. Han habido algunos foros donde hemos hecho ya alguna presentación sobre el sistema completo. Yo creo que con mucho gusto podemos ahí compartir algo sobre esto.
Y bueno, como menciono, quizás ahorita le voy a dar que tenga la batuta el ministro de Obras Públicas y de Transporte, que él vaya confirmando los siguientes detalles los también. siguientes pasos. Él va a decir cuál es la fecha en la que va a iniciar la construcción. Lo que sí puedo decir es que muy pronto, de otra forma él no lo hubiera avisado de esta manera también, ¿verdad? Y pues sí, estamos esperando que sea un proyecto que se pueda ejecutar realmente rápido. Ok. Hace que, compañero, fue 15, 3 semanas que hubo un problema serio con el transporte de carga, que un furgón se quiso meter en el lugar que le correspondía y no pudo. El día que no alcancé a venir. El día que no alcanzaste a venir, exacto. Y que se armó esta gran trabazón Sí. desde el Puerto de la Libertad hacia San Salvador, viceministro. Y aquí precisamente pregunta el número 7772. ¿Qué acciones se van a tomar ante estas situaciones? Porque el tiempo que se pierde, actividad económica que se pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está sucediendo. Sí, ahí me gustaría expandirme con ese tema, porque ahí hubo una combinación de situaciones diferentes que ocurrieron ese día que lo hizo que se volviera bastante caótico. En primer lugar, en horas de la noche, madrugada, tuvimos una rastra incendiándose en el sector de Los Chorros. En el momento en el que, bueno, se detecta esto, se hace el aviso para bomberos, para todos los equipos que tenían que hacer limpieza de materiales, remoción de escombros, y obviamente la grúa que tenemos disponible para transporte pesado, moviendo los escombros que habían quedado para poder liberar la vía. Obviamente que Los Chorros es otra calle de las principales que tenemos para ingresar al área metropolitana de San Salvador. Y en medio de esta operación también queda trabada una rastra que estaba saliendo o entrando a una de las bodegas o a una de las fábricas que teníamos ahí en el Puerto de la Libertad. Obviamente se necesitaba terminar las labores y las maniobras que se estaban realizando en Los Chorros e inmediatamente se lleva escoltada esa grúa para poder liberar carretera al Puerto de la Libertad, pero obviamente es algo que toma su tiempo. La grúa también necesita hacer maniobras, aunque nosotros la llevemos escoltada, ¿verdad? Porque la podemos llevar en contrasentido, con la sirena abierta, deteniendo el tráfico para que llegue lo más pronto posible, pero ya estando en el lugar también necesita realizar maniobras. Necesita amarrar las cadenas, enganchar las cadenas, poder posicionarse de tal forma que le permita mover la rastra de tal forma que pueda salir Una de gran ahí. maniobra. Son maniobras que se necesitan hacer, obviamente lleva su tiempo. Inmediatamente los equipos se activan. No es que eso sea la solución en un momento como ese, pero activan un carril reversible para permitir al menos el flujo de un carril en sentido hacia San Salvador viniendo del Puerto de la Libertad. Como menciono, por supuesto que no resuelve, ¿verdad? Lo que resuelve es mover ese camión que había quedado ahí, pero es algo que puede, digamos, mitigar un poco el efecto que estaba teniendo esto. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Realizando las maniobras, el camión había quedado trabado entre la barrera divisoria central de la carretera y uno de los portones de esta empresa donde había quedado. Maniobras que no pudo realizar de forma adecuada, un tanto negligencia también de parte de la empresa, porque, bueno, no voy a culpar, digamos, al vigilante que solo cerró el portón y dijo, bueno, ahí te arreglás, no pasa nada, adiós, y ya, es problema tuyo. Pero obviamente se toman acciones también a partir de esto y se le pone alrededor de $400 en multa, coordinado también con aduanas porque era transporte internacional, coordinado con aduanas para que no pudiera salir del país y no había pagado esas multas también. Y pues obviamente reforzar los controles. Estamos en proceso también de conseguir grúas adicionales para poder atender este tipo de emergencias, porque como menciono, teníamos la emergencia en Los Chorros, teníamos la emergencia en el Puerto de la Libertad, pues sí, necesitamos ir reforzando también las herramientas que tenemos para dar respuesta. Los horarios de circulación ¿se respetan, no se respetan del transporte de carga, viceministro? Hemos estado, por ejemplo, reforzando uno de los horarios de circulación ahí en carretera del Puerto de la Libertad. Ahí yo creo que es importante mencionar algo. Hay muchísimo banco de material de construcción en carretera litoral que ocupa como una ruta carretera al Puerto de la Libertad. Posiblemente
sea demasiado restrictivo, porque el país, digamos, la economía del país sí depende de la construcción. Es el sector que crece. Ayer supimos que es el 23% del Producto Interno Bruto durante el primer semestre de este año. Es una barbaridad. Realmente nosotros sí vemos nuestro crecimiento, sí dependemos en cuanto a nuestro crecimiento del PIB en temas de construcción, y vemos muchísimos proyectos que se están desarrollando, tanto privados como públicos. Es importante hacer un balance, obviamente, entre no restringir demasiado ese crecimiento. Entonces, por ahí lo que hemos hecho es limitar, eso sí, los vehículos articulados, independientemente si es de construcción, independientemente si es de cualquier elemento que vaya cargando, textiles, lo que sea, pero los articulados sí se han estado parando, digamos, en la carretera al Puerto de la Libertad. Articulado me refiero, cabezal junto con su sí, porque las volquetas suben y bajan sí, decenas. Sí. Ahora, volquetas. Eso también lo que se está regulando es la velocidad a la que están circulando. Mantener una vigilancia constante de esa velocidad a la que circulan. Pero sí, el mayor problema lo tienen... transporte de carga. Digamos, los vehículos articulados, ¿verdad? Y que de repente en una mala maniobra, como lo que ocurrió aquí, pues puede llegar a paralizar todo un sentido subiendo al puerto del Puerto de la Libertad. La verdad que tienen que ser bien duchos, ¿verdad? O sea, el que maneja un furgón no es cualquiera. Realmente se necesitan unas habilidades bastante especiales para poder manejar un camión articulado. Es muchísima experiencia, obviamente, la que se necesita. Es otro tipo de licencia la que se tiene que sacar para manejar ese tipo de vehículos. Por supuesto que sí se necesita. Por eso también estamos trabajando en tener un centro de formación, incluso con capacitaciones virtuales para transportistas de carga, incluyendo también en alguna fase transporte colectivo, y motociclistas también, que nos interesa muchísimo que puedan mejorar sus capacidades y su conocimiento. De cada 3, solo uno tiene licencia, nos decían el otro día sí, de la Asociación de Motociclistas, y sí, que usted también lo había dicho, sí, viceministro. Aproximadamente, bueno, 1 de cada 3 están hablando que el 33%, no, un poquito abajo se han ido, pero diría yo que anda como por el 50%. Y esto sin tener certeza completa, porque ¿de dónde se saca un número como este? Bueno, hay que ver la cantidad total de motocicletas que existe en el parque vehicular y la cantidad de licencias que existen también que se han emitido. Alrededor de un 50% es la proporción que se tiene ahí. Obviamente, una persona puede ser dueña de varias motocicletas, puede ser una empresa que tenga muchas motocicletas y que por eso ahí no vaya cuadrando, pero va tirando una idea también de lo bajo que está la cantidad de licencias con la cantidad de personas que andan manejando una moto también. Sí, porque si de cada 2 hay uno que no tiene, pues correcto, es preocupante. Aquí hemos hecho un resumen ejecutivo de todas las consultas que tiene nuestra audiencia. Muchas tienen que ver con el tema de las placas. Hay una prórroga para el cambio de placas. Sí. Viceministro, ¿cuál es la situación al respecto? Bueno, siguen vigentes las placas actuales. El tiraje antiguo llevan más de 12 años vigentes en realidad. Se ha hecho una prórroga aprobada por la Asamblea Legislativa que permite su vigencia hasta agosto del próximo año. Ahora, se ha ido prorrogando, obviamente se ha dicho que esto es un tema para cuidar el bolsillo de los salvadoreños. Hay que sopesarlo también y balancearlo con el hecho de que, en efecto, sí se necesita cambiar las placas, tienen una vida útil, se van desgastando, pierden reflectividad, se van dañando, se quiebran, se doblan. Es necesario cambiar las placas. Es uno de los elementos importantes del vehículo, es el DUI del vehículo, y estamos pensando hacer una transición bastante suave. Normalmente la gente cuando piensa, bueno, van a hacer cambio masivo de placas, piensa, me va a tocar hacer todas esas revisiones, me va a tocar ir a hacer que los exámenes de gases, que el sistema eléctrico, que las condiciones mecánicas, y además de eso el gasto de todo esto que estoy hablando. Es algo que de repente la gente lo puede llegar a sopesar y se le viene a la cabeza cuando piensa en un cambio masivo de placas. Pero hemos estado considerando diferentes opciones que podrían llegar a implementarse, entre ellas, para empezar, que los carros que van ingresando al parque vehicular, nueva matrícula, los carros que están siendo importados, pues esos realmente se les puede empezar a aplicar un nuevo tiraje de placas, ya con las placas nuevas.
Porque de todas maneras, esos vehículos necesitan pagar los derechos de circulación para que ese carro venga aquí y podemos iniciar, por ejemplo, para que esos ya tengan las placas. Ir haciendo una transición bastante suave, empezando por ahí. Si se habilita vigencia de otro par de placas, al mismo tiempo que se tiene vigencia de las anteriores, mientras la gente lo va cambiando, pues se puede hacer voluntario también. Quien lo quiera cambiar porque lo quiere hacer ordenado, pues también puede ir cambiando su placa. Y lo otro es pues también hacer el cambio de todas estas placas provisionales por las placas definitivas y posiblemente hacer el salto de un solo. La gente que ha estado esperando con su placa provisional, no darle primero el primer tiraje y después el segundo, sino, bueno, pasemos de un solo al siguiente, a las nuevas. Lo otro es que se está contemplando, por ejemplo, hacer una personalización de las placas. Implementar algo que se ha implementado en otras partes del mundo, poder personalizar la placa, le podrían poner Diana, le podrían poner Tony. El bicho. El bicho, por ejemplo. Sí, ahora, eso sí, obviamente, eso lo he dicho, es vanidad. Entonces, eso se puede cobrar aparte. Tiene un costo adicional. Debería pagarse. Exacto, tendría un costo adicional y obviamente ya... ¿Cómo es corazoncito coreano? ¿Cómo es, compañero? Así. Ajá. Sí, yo me imagino que, por ejemplo, el famoso carrito que está todo del Barcelona, yo me imagino que va a correr para ir a ponerle Barça también, ¿verdad? A su placa. Entonces son cosas que, pues bueno, ahí también se va a poder hacer. No es obligación que alguien personalice su placa y por lo tanto, pues sí, también tendría un costo adicional. ¿Hay quienes le ponen las siglas de su nombre? Ajá. Sí, la persona le puede poner cualquier cosa, hasta la serie del vehículo que está manejando. Si tiene un vehículo así súper chivo, ¿verdad? Un Porsche y de repente le quiere poner específicamente la serie y que lo diga ahí en la placa, puede considerar quizás hasta después vender el vehículo con todo el derecho de esa placa personalizada en específico. Pero va a tener un costo adicional. Tiene un costo adicional, sí, Ajá, sí. cabal. Pero pues sí, es un tema de... Pues sí, si quiere gusto, pues pague, ¿verdad? Exacto. Ajá. Vea, lo que sí se busca es, si se hace una renovación o un cambio de placas, pues ahí sí, ¿verdad? Si esto es algo que se necesita hacer, ahí sí buscar que sea el menor costo posible para la población, el menor peso. Si se le puede distribuir ese gasto en 5 años, que se le pueda distribuir, que lo pueda hacer con tiempo, en el momento que mejor le parezca. Se buscan opciones de ese tipo. ¿Cuándo se va a saber esto, viceministro? Yo creería que ya para finales de este año ya puede estar un poquito más definido también. Hay ciertas reformas que se tienen que ir trabajando y que se han estado ahí definiendo. Pero es algo que ya el próximo año podríamos estar viendo Nos quedan 2 minutos y yo tengo una pregunta de seguimiento, porque en ocasiones anteriores habló de la renovación de la flota de autobuses. Sí. ¿Cómo va eso? Bueno, es algo que todavía continuamos avanzando. Me gustaría poder decir que ya existe, por ejemplo, una orden de inicio para que vengan esos buses, pero todavía falta. Son varias gestiones las que se tienen que realizar. Es un financiamiento bastante grande. Son 1.500 autobuses, prácticamente la mitad de los autobuses que circulan por el área metropolitana de San Salvador. Es una cantidad enorme. 1.500 autobuses. Sí, esa operación es de 1.500 autobuses. Hay diferentes operaciones que se han estado queriendo concretar, pero esa en particular grande, específicamente 1.500 autobuses y como menciono, bueno, circulan por el área metropolitana alrededor de 3.500, estamos llegando casi al 50% de los autobuses. Estamos haciendo las gestiones, es un financiamiento complejo, es un financiamiento grande y esperamos que pronto podamos tener noticias sobre esos buses. Aunque como están las otras alternativas, entonces se van a necesitar menos unidades, entendería. Es una combinación. Inicialmente posiblemente no se van a necesitar menos unidades, pero a medida se vaya teniendo un mayor control del transporte, a medida se vayan agregando estas nuevas opciones como el aerocable, obviamente se puede ir optimizando las diferentes rutas que se siguen y de esa manera pues capaz sí se puede, digamos, decir, no se necesitan 3.500, podrían necesitarse 3.000, por ejemplo, 2.500, 1.500. Es algo que se tiene que ir optimizando, pero con tiempo, con la información debida. Ok. Son las 9 de la mañana en punto. Siempre hemos dicho que con usted hay que hacer un programa completo del corre-corre, viceministro. No nos alcanza el tiempo, porque no hemos hablado de la siniestralidad y otras cosas, ¿verdad? Pero yo creo que, pues sí, está en todos y cada uno ser responsables al momento de conducir. Sí, podemos hacer una secuela de la entrevista. Parte 2. Parte 2. Continuará.
Gracias, viceministro. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.